Neville Goddard, 19 de febrero de 1963. El pecado contra el Espíritu Santo. Esta noche tenemos como tema, el pecado contra el Espíritu Santo. Sin duda has escuchado innumerables conceptos de esta declaración de las Escrituras. La interpretación más común es la violación del acto sexual. Pero esa no es mi imagen, no como me ha sido revelada. Como les dije, la Biblia no es algo que puedas abrir y leer como lo harías con una novela. Es un edificio en 3 niveles. Como se te dice, una cuerda triple no se rompe fácilmente. Personalmente no puedo concebir que violarás y blasfemarás contra el Espíritu Santo. Te daré mi razón para ello después. Así que, si puedo consolarte, permíteme decirte, no te preocupes, que simplemente pecarás. Sí, todos pecamos en cada momento del tiempo. Pero todos los pecados son perdonados, todas las blasfemias son perdonadas. La única blasfemia que no puede ser perdonada es aquella contra el Espíritu Santo, como se cuenta en Mateo 12, Marcos 3, y Lucas 2. Encuentro en el libro de Lucas un desarrollo más avanzado del tema que en Mateo y Marcos. Marcos es la revelación más temprana de este tema, pero cada declaración es seguida por el tema más extraño e irrelevante en los 3 libros. Lo que sigue en el libro de Lucas me dio la pista. Él hizo la declaración de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, Lucas 12:8. Pensarás que estás leyendo un capítulo completamente diferente sobre un tema diferente. Luego va directamente a esta declaración, y cuando os lleven ante las sinagogas y los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debéis decir. Lucas 11:12. Esa pequeña palabra, debéis, revela tanto. Implica que no necesitas decir lo que deberías decir. El Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debéis decir, y ese es el meollo de todo el asunto. El hombre es libre, porque es libre, no necesita decir lo que debería decir. Así que, Él te enseñará en esa misma hora lo que debes decir. Primero que nada, debes entender que es una sinagoga. Es una reunión, una comunidad convocada por Jehová. Pensamos que una sinagoga está construida con manos humanas, pero la sinagoga en el verdadero sentido de la palabra es un lugar de adoración, un lugar de instrucción, y la única adoración en la sinagoga es la lectura de las Escrituras, la palabra de Dios. No arrodillarse y decir oraciones. Y leyeron en el libro, en la ley de Dios, claramente, y dieron el sentido, de modo que el pueblo entendió la lectura. Nehemías 8:8, aquí, por casi 2,000 años, en la más populosa de nuestras denominaciones cristianas, lo leyeron en latín, en una lengua no entendida por nadie en la congregación. Se nos advierte leer del libro, la ley de Dios, claramente, y dieron el sentido, para que el pueblo entendiera las lecturas. Si yo estuviera en Francia y solo hablara inglés, no podría ir a ninguna iglesia y escuchar a alguien que me leyera en francés. Tendrías que leerme en inglés, y con entendimiento, para que yo pueda entender. Aquí está la palabra de Dios. Pero si yo entendiera alguna otra lengua, léemela en esa lengua, léela con el sentido para que yo pueda entenderla. Esta es la historia en todo el mundo. Tomaremos un pequeño pasaje, y no lo entendemos y criticamos a otros. No tiene nada que ver con cosas que suceden en el mundo exterior. Todo es sobre ti. Antes de entrar en esta declaración, déjame mostrarte la diferencia entre Jesús y el Cristo, porque todo se trata del Cristo. La conexión entre Jesús y el Cristo no es la de una figura histórica y alguna entidad metafísica, sino la de una historia visible condensada en unos pocos años, y la historia que se despliega continuamente a lo largo de las edades, una historia que es conocida como la historia de la salvación. Cristo es la historia divina entretejida en cada niño nacido de mujer. Toda la vasta historia de Dios está entretejida en ti y en mí y en cada ser, y cuando alcanza la madurez en ti en un corto intervalo de tiempo, esa cantidad condensada de tiempo, solo unos pocos años, todo se despliega.
Pero permíteme decirte, solo unos pocos lo creerán. Toda la historia divina de Dios entretejida en el hombre como una semilla madura a través de las edades, todos los dolores y violencia, todo en el mundo. Y de repente lo que escuchaste sobre otro comienza a despertar en ti. Saldrá pétalo por pétalo. Todo florece en ti y tú eres él. Esa es la historia. Ahora, ¿por qué no creo que alguna vez puedas pecar contra el Espíritu Santo? Te lo diré, y cuando os lleven ante las sinagogas y los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debéis decir. Alguien me hizo una pregunta. ¿Quién me hizo una pregunta? Alguna pregunta debe ser hecha para que yo responda. ¿Qué debo decir? El Espíritu Santo me enseñará en esa misma hora lo que debo decir. Así que cuando soy traído a esta maravillosa reunión y presentado al Santo de los Santos, Dios mismo, se me dice sobrenaturalmente, sí, soy impulsado como si estuviera en un escenario y el apuntador me está diciendo lo que debo decir. Y no puedo, desde mi propia experiencia, creer que alguien en este mundo pudiera fallar. Es automático. Cuando estás en su presencia y Él es amor infinito, te preguntará, ¿cuál es la cosa más grande del mundo? Y tú, sin pensar o parpadear o tratar de racionalizar, automáticamente, como un eco, dirás, fe, esperanza y amor, estas tres permanecen, pero la más grande de estas es el amor. Y aquel que hizo la pregunta y te impulsó sobrenaturalmente que decir, entonces te abrazará, y serás uno con Dios por siempre y para siempre. Entonces serás enviado a contar esa historia al vasto mundo que escuchará. Algunos escucharán y lo aceptarán, otros lo rechazarán, y la mayoría ni siquiera escuchará. No importa. El árbol está creciendo en nosotros, y cuando madura en un intervalo muy corto de tiempo, solo unos pocos años, todo se despliega. No toma 50 años, tengo 58, pero en solo cuestión de años comienza a suceder, y uno tras otro todo lo dicho de él se despliega en ti, y tú eres él. Así que, Cristo es historia divina, y Jesús, el primero en ser resucitado de entre los muertos, es aquel en quien esa historia divina se despliega. Solo un pequeño intervalo corto de tiempo, y tú eres él. Todos se convierten en Jesús, porque en todos, en un momento del tiempo, va a suceder. Cuando esta prenda de carne se quite sabrás exactamente quién eres. Personalmente no puedo creer, aunque la palabra se usa, y se me dice en Deuteronomio, Proverbios y Apocalipsis, no cambies una palabra de las Escrituras, no añadas ni quites, déjala como está, por lo tanto no puedo alterar la palabra debéis, y se usa tanto en la versión King James como en la revisada estándar. Él te dirá lo que debes decir, dando al hombre la libertad de negarlo y no decir que la cosa más grande del mundo es el amor. Esa es la elección del hombre. Pero no creo que el hombre alguna vez no lo diga. En mi propio caso fue como una respuesta, un eco. ¿Cómo podrías cambiar un eco? No si lo gritaras desde cañones. La voz volverá como yo lo dije. Eres impulsado sobrenaturalmente a decir lo que debes decir. Así que no puedo ver cómo eres impulsado en las profundidades de tu alma a decir algo, y no decirlo. No te desesperes, no pecarás contra el Espíritu Santo. Pero todos los demás pecados son perdonados, pero todos ellos. ¿Cuáles son? Se nos dice tan claramente si entendemos la Biblia, cada pecado en el mundo es perdonado. Todas las blasfemias son perdonadas y nosotros tenemos la llave. Al final de Juan 20, Él aparece, y la habitación interior estaba completamente llena, y Él estaba excluido, por así decirlo. Se preguntaban si realmente había resucitado. Él aparece en medio de ellos y les muestra las marcas en su cuerpo para testificar de la realidad de esta aparición. Entonces les dijo, la paz sea con vosotros. Escúchalo con atención. Él dijo, recibid el Espíritu Santo. Si perdonáis los pecados de alguien, les son perdonados, y si retenéis los pecados de alguien, les son retenidos. Él sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo. Las palabras aliento, viento y espíritu son una,
la misma palabra, tanto en griego como en hebreo. Así que Él sopla sobre ellos. Te diré lo que es. Es la vibración más intensa que jamás hayas sentido. No hay nada comparable a ese aliento que te transfiere el don que Dios prometió, el don del Espíritu Santo. Te despierta. Ocurrió en el aposento alto. Si lo lees correctamente, estaban reunidos en el aposento alto. De repente Él aparece y sopla sobre ellos y les da el poder de retener o liberar. Te digo, puedes ejercer esta facultad ahora mismo. Puedes tomar a alguien en tu mundo y representártelo a ti mismo como te gustaría verlo. En la medida en que te autopersuadas de que es tal ser, Él se convierte en eso. En realidad lo estás liberando, y no manteniéndolo esclavizado para siempre al ver en tu ojo mental al ser que está limitado. Ese es tu privilegio. Estos son solo estados de conciencia, y cada estado que un hombre deja, crece como Mateo señala, si un árbol es bueno da buenos frutos, si es malo da malos frutos, y nos invita a tomar el buen árbol. Lucas fue más allá de Mateo en esta declaración de pecar contra el Espíritu Santo. Si pecas contra el Espíritu Santo no hay perdón, pero contra cualquier otra cosa hay perdón. Todo el mundo en este mundo está dando frutos: pobreza, riqueza, salud, ser conocido, ser desconocido, todo, y tú que conoces esta ley puedes tomar a cualquiera del estado en que lo encuentres y ponerlo en el estado en que deseas verlo. No necesitas su consentimiento o conocimiento. No le digas lo que estás haciendo. Confía en este poder en tu propio ser. Persuádete a ti mismo de que este acto imaginario es verdadero y real, y en la medida en que te autopersuadas de que es real se vuelve real. Y así te digo, si perdonas a alguien, es perdonado; si retienes su pecado, es retenido. No lo culpes si no encuentra el buen trabajo que crees que debería encontrar. No le des un argumento. ¿Necesita un buen trabajo, y tú le dices que vaya y haga un mayor esfuerzo? No estás aplicando este principio. Solo después de que te autopersuadas de que está empleado estás perdonando su pecado. Pecado significa no dar en el blanco. Si él falla y tú lo sabes, puedes ayudarlo. Escucha las palabras: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no conocerían el pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. Él viene y le muestra al hombre que la causalidad es mental, que no es física, y ahora el hombre no tiene excusa para su pecado, no dar en el blanco. Si el hombre tiene una mente, una imaginación, puede ejercitarla. Habéis oído que se dijo antiguamente: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Él lo eleva desde el estado físico. Hace a cada hombre responsable de no alcanzar la meta. Si no consigo el trabajo, él no me condena. Solo me pide que aplique la ley tal como se revela. Leyeron en el libro la ley de Dios claramente, y dieron el sentido para que el pueblo entendiera la lectura. Él lee del libro la palabra revelada de Dios, que la causalidad es mental, que los actos imaginarios crean hechos. Entonces, ¿qué estás imaginando? Puedo decir mañana, tarde y noche que estoy manteniendo el pensamiento para ti, y espero que lo consigas. Pero debo persuadirme tanto a mí mismo, que no puedo ver nada más en el mundo. Eso es lo que Él nos enseñó a hacer. Y te digo que llegará el día, comienza en un momento cuando menos lo esperas, cuando de repente toda la cosa comienza a despertar y la flor comienza a desplegarse en ti. En el principio del tiempo se te mostró en el monte Sinaí. No pueden encontrar el monte Sinaí, nunca lo harán. La montaña secreta de Dios donde todos nosotros fuimos reunidos alrededor del monte Sinaí donde Jehová lo prometió. Nos llamó su novia. Éramos Israel entonces. Luego nos tomó y se comprometió con Israel en este maravilloso pacto santo y nos mostró lo que atravesaríamos. Lo olvidas al pasar por ello, y no puedes recordarlo hasta el final mismo. Al final mismo la memoria regresa, y estas maravillosas palabras del gran poema de Edward Thomas: todo me fue mostrado, ¿qué podía prever? Cuando aprendí cómo sonaría el viento después de que estas cosas fueran, lo haces.
De repente la cosa comienza a desplegarse y escuchas el viento, este terrible huracán de poder. Entonces todas las cosas comienzan a desplegarse, y todo lo dicho de Jesucristo en las Escrituras lo experimentarás, desde el nacimiento hasta el final mismo todo. No lo veas como algo en el exterior. Ve a Jesús, como te dije antes, como historia condensada en unos pocos años, solo unos pocos años. Y ve a Cristo como historia, continuamente desplegada a lo largo de las edades y tú el individuo coincidiendo con esta historia divina ya desplegada. Pasaste por todos los fuegos del mundo y de repente llegaste al punto de florecer, y en un momento rápido floreciste, y todo lo que fue previsto y predicho de repente despiertas, y eres eso. Todo en el mundo es perdonado, no me importa lo que hayas hecho o planees hacer. Son solo estados. Lo único que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, y eso es, como yo lo veo, cuando el individuo se niega a confesar su fe cuando es sobrenaturalmente impulsado a hacerlo. Eres traído a la presencia del Dios de dioses, del único Dios, y aquí en su presencia eres impulsado a confesar tu fe, y las palabras te son dichas. Pero las has escuchado antes. Todos las hemos escuchado antes, pero incluso en ese mismo momento todavía se repiten en las profundidades de tu alma para que no cometas ningún error. ¿Cuál es la cosa más grande del mundo? Y sin pestañear, respondes, fe, esperanza y amor. Estas tres permanecen. Pero la más grande de estas es el amor. Y aquí está el amor infinito encarnado ante ti, el Espíritu Santo Jehová mismo, y Él te abraza y te fusionas con Él, eres uno con el amor infinito, nunca en la eternidad para ser disuelto de Él, porque respondiste correctamente. Sin embargo, tú no escribiste las palabras. Así que no puedo ver cómo alguien puede pecar contra el Espíritu Santo. No puedo cambiar las Escrituras, y hasta donde podemos remontarnos a los manuscritos más antiguos la palabra debes está allí. Pero existe la posibilidad de que uno habiendo sido sobrenaturalmente impulsado a decir lo que debe decir pudiera cambiar las Escrituras y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero no creo que lo harás. No puedo concebir que alguien lo haga. No puedo concebir que Dios falle. En el intervalo, todas estas cosas contra las que pecamos, caemos en estados. Un hombre cae en el estado de sentir lástima por sí mismo. Conociendo la ley, en lugar de discutir con el hombre, simplemente sácalo de ahí. Puede volver a caer 24 horas después. Un amigo me llamó hoy y mi esposa contestó el teléfono, y él dijo, ¿qué noticias tienen de Vicky? Ella dijo, estamos muy contentos con su informe. Él respondió, ¿contentos? Ojalá pudiera decir que estoy contento con las cosas que me conciernen. Ha estado viniendo a mis conferencias durante años. Estuvo aquí la semana pasada. Después de años de saturación, no puede concebir sentirse feliz. Y le dices mañana, tarde y noche que estos son estados, que si te pones en un estado de ser deseado, serás deseado, el estado de ser no deseado, entonces no serás deseado. Continuará para siempre. Él no puede creer en esta realidad. Lo he sacado innumerables veces, y sin embargo nunca debo flaquear. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Si me llama 1000 veces, aún debo sacarlo, y vuelves a pasar por todo de nuevo. Tú y yo que conocemos este principio debemos perdonar 70 veces 7 y no ignorarlo, porque Él no lo hará por sí mismo. Si quiere apoyarse, déjalo apoyarse. Un día cuando menos lo espere, de repente toda la historia de Jesucristo se desplegará dentro de Él, y Él es Jesucristo. Cristo es historia divina, la historia de la salvación. Y Jesús es historia condensada en unos pocos años que coincide con ella. De repente toda la vasta cosa se ha extendido y se ha desplegado continuamente a lo largo de todas las edades y ahora se telescopa en un corto intervalo de tiempo, la vida de un hombre. ¿Qué te suceda ahora? ¿Cuándo sucederá? Solo Dios lo sabe. Yo no lo sé, pero Él lo sabe, y cuando comienza a suceder no puedes detenerlo. Toda la cosa formará la flor que es Cristo. Cuando haces tu salida de este mundo la has hecho por última vez y entonces estás en la eternidad,
pero no mejor que aquellos que no lo han hecho. Cristo es las primicias de los que durmieron, el primero que ha sido resucitado de entre los muertos, pero Él es el comienzo de la profecía. No somos mejores que ningún ser en este mundo debido a nuestro despertar. Todos serán uno, y ese uno es Dios. Así que el pecado contra el Espíritu Santo, ¿puedo pedirte que no te preocupes demasiado? No puedo concebir que tú de alguna manera responderás a incorrectamente, cuando seas impulsado sobrenaturalmente sobre lo que debes decir. Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses Él juzga. Eres llevado a su presencia y presentado al anciano de días, el Espíritu Santo, y Él es hombre, la encarnación del amor. Y te hará una pregunta muy simple. Él es la regla, el autor, pero no te preocupes por cómo o qué vas a responder o qué vas a decir, porque el Espíritu Santo te enseñará en esa misma hora lo que debes decir. Y te digo, lo que debes decir, lo vas a decir. Lo vas a decir automáticamente y entonces Él te abraza, y Él es amor infinito, gozo más allá del sueño más salvaje. Nadie podría concebir el gozo cuando Jehová te abraza. Y entonces eres enviado a hacer lo que harás, decir la palabra de Dios, solo hablar, no puedes añadirle ni quitarle. Nehemías 8:8, los 4 capítulos del 8 al 11 a capítulo de Nehemías simplemente te hablan de la palabra de Dios, nada más. Que nadie te diga que el pecado contra el Espíritu Santo significa cualquier desviación física, o mal uso, o abuso, o cualquier otra cosa. Se han escrito cientos de libros sobre ese tema, y no es así en absoluto. Están racionalizando la palabra de Dios. No puedes racionalizarla. Tiene que ser revelada. Ese es un misterio conocido solo por revelación. He leído estos libros. Los tenía en casa. Hoy, habiendo tenido la experiencia, sé que todo es perdonado, pero en el verdadero sentido de la palabra, no importa lo que el hombre haya hecho. El hombre ha caído en estados. Si cae una y otra vez, lo sacas. Y lo haces por ti mismo, aunque tu razón y tus sentidos lo nieguen, no importa. Permaneces fiel y tú, la única realidad viviente en el mundo, tomarás el estado, y el estado dará fruto. En Mateo 12:33, se nos dice, o haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Aquellos que hacen cosas que no te gustan están dando mal fruto. Pero Él no es el árbol, Él es el alma inmortal cayendo en estos estados, uno tras otro. Como dijo Blake, no considero ni a los justos ni a los malvados en un estado supremo, sino que cada uno de ellos son estados del sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales de bien y mal cuando deja el paraíso siguiendo a la serpiente. El hombre cae en estos estados sin darse cuenta. Tomas a alguien, y sin su conocimiento o consentimiento lo llevas a un estado nivelado y te persuades a ti mismo de que es cierto. Aunque no tengas evidencia para confirmarlo, te persuades de que es así, y de repente escucharás y Él confirmará el fruto que está escuchando. Pero si no lo haces y crees todas las cosas que escuchas y ves en el transcurso de un día, estás moviendo a innumerables personas a todo tipo de estados confusos. Digo, no te preocupes, pero practica liberar a los individuos del pecado que es perdonable. Podrías perdonar a cada ser en este mundo antes de que Él sople sobre ti y te dé el don del Espíritu Santo. Aún puedes perdonar. Todos pueden hacerlo. Mis amigos en San Francisco, y aquí, docenas de ellos cuyas historias he contado, que perdonaron, que tomaron ciertas cosas que querían en este mundo y negaron que no las tenían y asumieron que las tenían. Estos son todos estados, pero los obtuviste y tomaste a otros y los cambiaste y los hiciste conformarse a tu sueño de ellos y ellos se conformaron a él. Recordemos lo que hicimos y continuemos haciéndolo, sabiendo que en cualquier momento del tiempo, cuando menos lo esperemos, como un ladrón en la noche Él viene sobre nosotros y sopla sobre nosotros y nuestra cabeza se convierte en un centro vibrante y despertamos de este sueño. Es Cristo soplando sobre sí mismo en nosotros, porque Cristo, siendo historia divina, simplemente despierta y la desvela en nosotros, y de repente nos damos cuenta, y despertamos y somos Él. Entonces miramos en nuestras escrituras y leemos la historia en Mateo y en Lucas,
Y todo lo dicho de su nacimiento lo experimentamos, incluso los tres que estuvieron presentes, incluso los pañales, y entonces quedamos confundidos y desconcertados. Luego, unos meses después, sucede algo igualmente fantástico. Y se nos dice, si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. La promesa se hace de que el Hijo hará libre al Padre. Primera de Samuel 17:25, si Él libera al Padre, debe haber un niño, y Él nos dice que está tratando de encontrar al niño. Se necesita al Hijo para liberar al Padre. En Juan 8:35, Él dijo, el Hijo permanece para siempre. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces ves al Hijo después de otro soplo, viento, sobre ti, tu cabeza se convierte en un estado vibrante, y de repente, aquí viene. Él te llama, Padre. ¿Sabes quién es? Él te llama, Padre, y sabes exactamente quién eres tú. Así que todo está telescopado. Permítanme repetir nuevamente la conexión entre Jesús y el Cristo. No es la de una figura histórica y una entidad metafísica, sino la de una historia visible condensada en unos pocos años, y la historia que se despliega continuamente para siempre, continuamente desplegada a lo largo de todas las edades. Y de repente esto coincide con aquello, y está telescopado, y todo lo que se despliega para siempre está telescopado en ti en unos pocos años cortos, y tú eres Él. Ahora entremos en el silencio.